continuar nuestra serie que comenzamos en el libro o en la epístola, mejor dicho, en la epístola. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipenses. Bueno, el estudio anterior hablamos, ¿cierto?, de esa comunión verdadera, esa comunión fidedigna que hay entre creyentes, entre nacidos de nuevo. Y el día de hoy, mis hermanos, nos toca ver y entender acerca de un tema que es bastante interesante y bastante rico en enseñanza y que viene muy de la mano de lo que Pablo viene hablando a la iglesia. No olvidemos que cada epístola y cada texto debe leerse como un todo y no de forma fragmentada. El tema del día de hoy yo he titulado Una segura salvación. Una segura salvación. Y nos toca abarcar desde el versículo 6 y 7 del capítulo 1. Del capítulo 1, ¿cierto? Verso 6 y verso 7. Bueno, nosotros entendiendo, ¿cierto?, por las palabras que Pablo viene hablando a la iglesia, por entendiendo lo que Pablo viene diciendo, ¿cierto? Hoy nos toca abordar nosotros uno de los temas más controversiales que se ha dado en la actualidad y que ha sido de mucho debate, tanto en las iglesias protestantes. También se da este debate en las iglesias que derivan de la protesta o de la reforma que hace Martín Lutero en cuanto a la iglesia. Pero hay un punto, mis hermanos, que ya hemos conocido y hemos hablado, que va de la mano también con lo que son los 5 puntos del calvinismo. Todos estamos familiarizados, ¿cierto?, con lo que son los 5 puntos del calvinismo o el tulip. Recuerdo que nuestro presbítero Juan ya muchas veces como bien dice Pablo, no es molesto repetiros las mismas cosas. Depravación total, ¿cierto?, elección incondicional, expiación limitada, la gracia irresistible. Pero el punto que veremos hoy en este pasaje viene a ser lo que es la perseverancia de los santos, y que también forma parte de lo que nosotros bien conocemos también como el ordo salutis o el orden cronológico de nuestra salvación. Por ende, el versículo 6 no es un tema aparte de lo que el apóstol Pablo viene hablando a la iglesia en el verso 6, en el verso 5, mis hermanos, en los versículos anteriores. El tema de la perseverancia de los santos, mis hermanos, ha sido un tema muy, pero muy controversial dentro de la fe cristiana, porque la pregunta se centra siempre si se puede perder o no se puede perder la salvación. Ese es un tema muy controversial, bastante controversial. Y el debate sobre este punto ha sido muy, pero muy acalorado entre un grupo de creyentes y otro grupo de creyentes. Hay un grupo que afirma y cree que es donde nosotros nos encontramos, que la salvación no se puede perder. Pero también hay un grupo de hermanos que creen y afirman que dicha salvación sí se puede perder. Pero nosotros nos encontramos en la posición de que la salvación no se pierde. Y en lo personal, mis hermanos, esto es algo muy personal. Pienso que este no es un tema que sea controversial porque carezca de sustento bíblico o de sustento doctrinal. Esta es una opinión muy personal. Ya que nuestro mismo Señor afirmó por sus palabras
que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatar a las ovejas que el Padre dio, nadie las puede arrebatar de su mano. Amén. Y es una afirmación que hace nuestro propio Señor Jesucristo, quien pagó el rescate por muchos. Sino más bien que este debate se da, y esta es mi opinión personal, porque aquellos que afirman haber nacido de nuevo, vivir y morir para el Señor, y que afirman esta verdad y seguridad, viven, se conducen y se relacionan en la sociedad como si nunca hubiesen nacido de nuevo. Y esto es algo completamente preocupante, mis hermanos. Vivimos, creemos que hemos nacido de nuevo, pero mostramos hacia afuera como si nunca hubiésemos nacido de nuevo. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 1, versos 6 y verso 7, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es gusto sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Ahora, mis hermanos, yo sigo hablando de una opinión muy personal, una reflexión personal que hago del texto, pero la pregunta debiese formularse de la siguiente manera. Aquel que asiste a una iglesia local, a una congregación local, ¿puede o no puede perder algo? ¿Qué cree usted? ¿Puede o no puede perder algo? Y la respuesta es un rotundo sí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Pablo en esta epístola le está hablando a los filipenses, personas a quienes él considera cristianos genuinos, que se han relacionado con él desde el primer momento en que abrazaron la fe cuando él anuncia el Evangelio de Cristo. No le está hablando a cristianos nominales. Por ende, ¿se puede perder algo? Claro que sí, mis hermanos. Se puede perder algo. Se pierde un tiempo valioso viviendo y pensando que somos algo cuando realmente no lo somos. Un cristiano nominal es aquel que se denomina como cristiano porque así él simplemente lo siente. Él siente que es cristiano por el simple hecho que asiste a una congregación y es parte del círculo que asiste. Ese es un cristiano nominal, porque él se siente cristiano. Ahora, la God Question define a un cristiano nominal de la siguiente manera. Dice, los cristianos nominales son personas que asisten a la iglesia o que se identifican como cristianos, pero cuya fe no va más allá de su afiliación a una iglesia, grupo cristiano o denominación. Son cristianos solo de nombre. Cristo no tiene un impacto real en sus vidas. Los cristianos nominales pueden asistir a la iglesia y participar en actividades cristianas y se identifican a sí mismos como cristianos. Pero esto no pasa de ser una simple etiqueta. Ven la religión principalmente como una construcción social y no permiten que se les exija demasiado en términos de moralidad
compromiso y responsabilidad. Ese es un cristiano nominal. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué clase de cristiano, qué clase de creyente eres tú? ¿Eres un cristiano porque perseveras? ¿O perseveras porque realmente Cristo está en ti y tú en Él? ¿Qué cristiano eres? Iglesia del Señor, preocúpate. Preocúpate. Preocúpate cómo te estás conduciendo. Preocúpate cómo estás viendo tu fe. Preocúpate porque mira lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 4 en adelante, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando tú analizas bien el contexto de este pasaje, amado hermano, notarás que el autor se refiere a todos aquellos hombres, mujeres, personas que por un momento participaron de la comunión verdadera, de la fe verdadera, pero por diversos motivos renunciaron, se desviaron de esa verdad. ¿Por qué? Porque nunca hubo una raíz profunda. Nunca hubo una raíz profunda en ellos que les permitiera estar arraigados, cimentados en el Señor. Por ende, en conclusión, no se puede perder lo que nunca se tuvo. Creemos que la salvación en una persona viene de una vez y para siempre, y sobre esa base comienza una nueva vida. Por esta razón Pablo parte haciendo mención en el verso 5 sobre esa comunión fiel y verdadera que se dio entre él y los Filipos. Una comunión que se dio por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Verso 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día, dice Pablo, hasta ahora. Ya ha pasado tiempo desde que a Pablo les escribe. Mucho tiempo. Entonces la buena obra que se comenzó en el corazón de los filipenses por medio de la gracia de Dios es algo netamente obra del Dios Trino, que comenzó desde el momento en que Pablo les anuncia el Evangelio. ¿Por qué? ¿Cómo se da? ¿Dónde lo vemos? Pablo anuncia el Evangelio a muchas mujeres y dice Lucas, registrando los hechos, que fue Dios quien abrió el corazón de una mujer vendedora de púrpuras llamada Lidia, para que creyera las palabras de Pablo. De la misma manera lo hizo con tu corazón y con mi corazón. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocer a Dios y que comprende que Cristo es el Señor para gloria de Dios. Ninguno de los que está aquí está por voluntad propia.
Lo que sucede es que yo doy mi diezmo. Yo asisto a todas las actividades que están programadas de nuestra iglesia. Asisto a los estudios, saludo a los hermanos, comparto con ellos. Ahora yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿de qué le sirvió a Judas ser parte del círculo íntimo del Maestro? ¿De qué le sirvió a Judas comer el pan, participar de la cena, si al fin y al cabo no hubo arrepentimiento por su pecado? Mis hermanos, porque esta fe, esta verdad, no es del que quiere ni del que corre, sino que es de Dios, quien tiene misericordia. La verdad es, mis hermanos, que si tú te dejas guiar, te dejas llevar por tu corazón para encontrar seguridad en Él y estabilidad con respecto a tu fe, te vas a perder. No terminarás bien, no vas a terminar bien tu carrera. Pregúntate, ¿cuántas veces en tu vida tomaste decisiones guiadas por tu propio corazón? Y analiza las consecuencias. ¿Cuántas veces tu corazón me hizo tomar una mala decisión? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, ¿qué hago? Me estoy sintiendo como que no estoy a la altura de lo que se me está exponiendo. No cumplo la talla. La verdad, mi hermano, que ninguno de los que está aquí está a la altura. Ninguno tenga más alto concepto de lo que es. Pero Víctor Claudio, lo que pasa es que siento una lucha tremenda, una lucha terrible. Siento que no cambio. Por más que me esfuerzo, no veo cambios en mi vida. Me esfuerzo, siento que avanzo muy poco. Y lo que avanzo en ocasiones lo retrocedo y me duele. Bienvenido, hermano. Amén. Yo todos los días me levanto y lucho con mis pecados. Amén. No estás solo. Amén. No estás solo. Amén. Yo todos los días me levanto y lucho con mis pecados y estoy seguro que mi esposa hace lo mismo. Lucha con sus pecados y muchos de los que están aquí luchan día a día con sus pecados. ¿Por qué? Porque el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando. Él la va a perfeccionar. Santiago, el medio hermano de Jesús, escribe una carta en respuesta a un grupo de creyentes, un grupo de personas que afirmaban que tenían fe, que tenían mucha fe, pero cuando él comienza a ver sus obras, cómo se conducían, su vida daba evidencia de que ellos no habían nacido de nuevo. Y por esa razón él les escribe y les dice, esa fe que tú tienes es muerta, es muerta. Pero dice en el verso 18 del capítulo 2, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es que mis obras produzcan fe. Mis obras no producen una fe inviolable, no. Las obras son el resultado de una fe que ha sido cultivada, trabajada, entregada a los pies del Señor. Las obras son el resultado de esa gracia que fue entregada en cada uno de nosotros. Una fe que tú has cultivado, que has trabajado, que has derramado lágrimas. Una fe que fue depositada una vez y para siempre. Y sobre esa fe, el Señor ha ido trabajando. El problema es
amada iglesia, que bajo esta enseñanza ha habido una mala comprensión de lo que Pablo quiere realmente afirmar, a tal punto que un grupo de personas, otro extremo, piensa que esta verdad de una seguridad de la salvación es una licencia completa para pecar y llevar una vida completamente libertina, total. Estoy seguro. Total. No hay de qué preocuparse. Ya fui salvado de una vez y para siempre. No, mis hermanos. El hecho que una persona viva, crea y profese que la salvación no se pierde y lleva vidas como que no hubiesen sido transformadas, lo único que revela es que la salvación no ha llegado a su vida. Porque una persona que ha sido salvada vive en completa obediencia, lucha día a día con su realidad, con su condición de pecado. Por eso Pablo es enfático al decirnos, verso 6 del capítulo 1 de Filipenses, estando persuadido, dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La RBLA, que es la Biblia de las Américas, traduce estando convencido. La NBI dice estoy convencido. La Dios habla hoy dice estoy seguro. Pero la palabra que se utiliza aquí en el original, mis hermanos, es la palabra peito, que alude al hecho de convencer mediante un argumento, sea verdadero o sea falso. Ahora, ¿qué quiere decir todo este tecnicismo, mi hermano? Que el apóstol Pablo no se siente convencido porque un día los filipenses de mañana se despiertan y dicen, hemos cambiado. O un día por la tarde sentimos algo diferente. No, mis hermanos. No olvidemos que esta iglesia se establece en el año 50, 51, en el segundo viaje misionero de Pablo. Es ahí cuando Pablo visita esta iglesia, Macedonia, Filipo, junto a Silas y Timoteo, y esta iglesia es establecida. Y esta carta se escribe en el año 60, 62, en las misiones de Pablo. Por ende, han pasado 12 años que Pablo se relaciona con los Filipos. Pablo conoce, Pablo entiende, Pablo ha examinado la vida de los filipenses y él llega a entender que la fe de los filipenses es una fe completamente genuina y verdadera. ¿Por qué? Porque fue una fe que se dio y perduró en el tiempo. Pablo está convencido que la obra que Dios empezó en ellos se ha ido perfeccionando. Tú analizas la epístola de los filipenses que Pablo escribe y vas a notar y entender que esta es la iglesia que Pablo, por así decirlo, más amada. Es la primera iglesia que Pablo planta en suelo europeo. Es una iglesia que Pablo tiene mucha alabanza para su conducta, aun cuando Pablo hace un par de recomendaciones de dos mujeres, ¿cierto?, que están teniendo conflictos, pero conflictos normales, y le pide a un grupo de líderes que por favor intercedan en ellas, que hayan sido compañeras de milicia para Pablo. Es una iglesia, es una carta que tiene mucha alabanza para esta iglesia, y Pablo la afirma de esta manera, porque yo estoy convencido, porque yo estoy seguro de lo que veo en ustedes. Yo entiendo, yo veo que alguien comenzó y ese alguien fue Cristo, una nueva obra en ustedes. Estoy seguro también que esa obra va a seguir siendo perfeccionada hasta que Cristo venga por ustedes. Judas
capítulo 1, verso 24, 25, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén. Ahora notemos este pasaje, mi hermano. Aparecen dos verbos, guardar y presentar. El hecho que Judas afirme que estamos siendo guardados no quita que como cristianos no hemos vuelto inmunes al pecado. Eso debe entenderse, eso debe partirse de la raíz. Tú no eres inmune al pecado, y como no eres inmune al pecado, debes estar alerta, porque el pecado se puede levantar en ti y en mí. Pero mis hermanos, el pecado no es más grande que aquel que comenzó la buena obra en ti. Eso debe quedar también claro. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, en su carta magna que le escribe a la iglesia de Roma, una de las cartas más densas y pesadas de Pablo, él dice, miserable de mí. Soy alguien miserable, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Otra traducción es este cuerpo de pecado. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Ahora, ese mismo Pablo, ese mismo hombre que expresa su miseria, que reconoce la aflicción en él, la necesidad, escribe en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12, con mucha confianza, porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído, dice Pablo. El hombre que está considerándose miserable, que está pidiendo ayuda por su condición de pecado, ese mismo hombre está diciendo, pero yo sé en quién he creído y estoy convencido nuevamente que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Mis hermanos, ¿qué nos hace entender todo esto? Que si realmente Dios, por medio de su Espíritu, ha comenzado la buena obra en una persona, dicha persona no puede vivir siendo indiferente al pecado. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Corintios, es muy claro y enfático cuando comienza su carta. Dice, a los santificados, llamados a ser santos. Se comenzó una obra, santificados, que se va a ir perfeccionando, llamados a ser santos. Ahora, eso bien lo explicó ya el pastor Richard en uno de sus sermones del día domingo, por ende no voy a redundar mucho en el tema. Cuando tú puedes ver ahí lo que es la santificación posicional y la santificación progresiva, pero ahí tú estás viendo que esa persona que ha sido santificada o apartada, no solamente fue segregada, por así decirlo, para dejarla ahí. Esa persona fue apartada para que siga apartándose, para que siga luchando, para que siga siendo transformada por medio de la obra que va siendo perfeccionada. Por ende, Judas dice que aquel que está siendo guardado será presentado por otro. Y ese otro es nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene la capacidad
ni el derecho de presentarse a sí mismo, debido a nuestra condición de pecado. El profeta Isaías dice que hasta nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras, todas nuestras intenciones van teñidas de pecado. Ahora, hermano, yo te pregunto, después de todo esto, te pregunto a ti, ¿dónde está tu jactancia? ¿Dónde están tus obras? ¿Dónde están tus posesiones? ¿Dónde están tus títulos? ¿Dónde está toda tu experiencia? ¿Dónde está tu confianza en ti mismo? ¿Dónde está? ¿De qué nos jactamos delante del Señor? ¿Cuál es la jactancia? ¿De qué te jactas día a día? Pablo escribe a los Corintios, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No es que yo persevere porque soy fulano de tal, mis hermanos. Es que hay algo más grande en mí. Hay algo que se depositó en mí, que se depositó en ti, que te hace perseverar. Y ese es el Espíritu de Dios. ¿De qué nos jactamos? Luis Berkhoff escribe en su sistemática, dice, aquella continua operación del Espíritu Santo del creyente, mediante la cual la obra de la gracia divina que ha comenzado en el corazón se continúa hasta llegar a ser completa. Esa obra, mis hermanos, que se comenzó, va a ser culminada, va a ser completada en el día del Señor. En pocas palabras, mis hermanos, nosotros perseveramos porque Dios en su gracia y misericordia nos está preservando hasta el día de Jesucristo. Y esto nos lleva a entender dos puntos dentro de los conceptos teológicos, que es la perseverancia de los santos y la preservación de los santos. La perseverancia de los santos dice que Dios preserva a sus elegidos para salvación y les da gracia, el poder y la provisión para perseverar hasta el fin. Y la preservación de los santos nos muestra la acción donde Dios ejerce su soberanía en el corazón del hombre, conservándolo y guardándolo hasta el día de su venida solo por misericordia. Ahora tú puedes entender mucho. Es mucho lo que tú puedes entender. Porque inclusive de las decepciones que has tenido dentro de tu iglesia, porque aún cuando todos han ido contra ti, incluso tu propia familia, tú empiezas a mirar por el lado y un montón de personas han pasado afirmando que son cristianos. Tú puedes ver todas esas decepciones que han golpeado tu vida y sigues estando dentro de la iglesia. Y sigues perseverando. Y sigues luchando. Sigues, aunque no entiendes todo, sigues tu carrera. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti y tú en Él. Puedes decir, como bien dijo el profeta Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, y me venciste, y fuiste más fuerte que yo. Amén. Con mucha libertad, después de todas esas malas experiencias. ¿Por qué? Porque algo más fuerte te atrajo y hoy actúa en ti, y ese es el Espíritu de Dios. En medio del caos, continuamos perseverando. Continuamos luchando, te caes, te levantas, luchas,
pierdes, pero sigues avanzando. ¿Por qué? Porque hay algo más fuerte en ti. Amén. Hay algo más grande en ti que tu propio ego, y ese es el Espíritu de Dios. Pablo viene a escribir en Romanos capítulo 8, verso 28, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que conforme son llamados a su propósito, son llamados. Mi hermano, en lo personal, creo que este es un texto muy mal aplicado que se ha enseñado. Este texto se usa muy generalizado a tal punto que se usa muchas veces de una forma universalista. ¿Por qué? ¿Y por qué pienso esto de forma muy personal? Porque este texto no está hablando en un contexto completamente generalizado a todo el mundo, sino que habla y se refiere a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Y dónde ves tú todo eso? Tú no puedes esperar ver a alguien que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, experimentando las mayores aflicciones en su vida y pensar y decir: gracias, Señor, porque esto está orando para mi bien. No, eso no lo vas a escuchar de alguien que no ha nacido de nuevo, inclusive dentro de la misma iglesia. Tú no vas a escuchar a alguien decir: wow, esto es parte del plan redentivo del Señor, sí, lo está usando para mi bien, me está perfeccionando, es parte del propósito de Dios, lo recibo con gozo. No vas a escuchar diciendo: recibo la prueba, esto aumenta mi fe, mi confianza. No, porque eso lo produce el Espíritu de Dios. Y donde el Espíritu está, hay realmente libertad. Esa es la razón, mis hermanos, porque dentro de las congregaciones muchas veces la asistencia es fluctuante. Por un periodo de tiempo tú ves siempre las mismas personas y en otro periodo tú ya no la ves y te la encuentras y tristemente te dice que hace un par de años ya no asiste a una congregación. ¿Por qué? Porque su fe es fluctuante. No es una fe que está cimentada por alguien que comenzó algo y lo va perfeccionando. Wayne Grudem dice que la perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el final de sus vidas, y que solo los que perseveren hasta el fin habrán verdaderamente nacido de nuevo. Por esta razón, Pablo tiene mucha confianza cuando escribe en esta carta, verso 7, continuando el texto: como me es justo, dice Pablo, sentir esto de vosotros. Yo estoy confiado, estoy seguro, estoy convencido, pero también me es justo sentir esto de todos vosotros, filipenses, dice Pablo, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de esa gracia. Mis hermanos, nosotros hemos dejado claro que es realmente partícipe de la gracia, partícipe de la fe. ¿Y cómo es alguien que es genuinamente creyente y alguien que no es genuinamente creyente, o alguien nominal? Eso ya está claro en las palabras de Pablo. Ahora, para concluir, yo te pregunto a ti, amado hermano, te pregunto a ti, amada iglesia, ¿cuál es la seguridad y la evidencia de que estás siendo partícipe de la gracia junto a tus hermanos?
¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está la evidencia que está siendo partícipe de esa comunión verdadera? No te quedes simplemente con el hecho de que asistes jueves, domingo, un sábado o te conectas a una reunión. No te quedes con esa apreciación de un creyente genuino. No, ese no es un creyente genuino. Un creyente genuino es alguien que día a día lucha y entiende que está en tierra de Apache, que en cualquier momento puede caer, en cualquier momento puede resbalar. No te quedes con esa impresión, si no, no terminarás bien tu carrera. Te invito a cerrar los ojos, que podamos reflexionar.